decisión. Gracias a los tres. Héctor, gracias. Blanca, Muchas gracias por la invitación. Y gracias. Muchas gracias por la invitación. Gracias, senador. Bien, y la verdad es que les agradecemos doble porque, pues, no se trabaja, pero ustedes sí trabajan, como nosotros, y eso también hay que destacarlo. Comienzo con usted, senadora Padierna. Los puntos complicados que se han dejado, se nos ha dicho, para luego, para la siguiente ronda o la siguiente convocatoria, que es el textil y automotriz. ¿Por qué tan complicado? La verdad es que es una negociación que México no pidió, que fue impuesta por Donald Trump, por Estados Unidos. Es una agenda también, una temática donde Estados Unidos ha presionado para que todo le beneficie a ellos en detrimento de los otros dos países. Y me parece también que tenemos un gobierno de salida con muy poco margen de maniobra, y me parece que este debate debe de posponerse hasta después de la elección, no de Estados Unidos, que ganaron los primeros 3 meses del año próximo, esperando su elección intermedia. Es en efecto una negociación muy compleja porque tiene muchas implicaciones, pero dicho de manera muy rápida, México entró de manera subordinada a la globalización, y en materia de Telecán, del Tratado de Libre Comercio con América del Norte, prácticamente tienen muy pocos sectores donde estamos exportando ciertamente, y con Estados Unidos tenemos un superávit de exportación, pero se trata de exportaciones de materias primas, no se trata de valor agregado. Y yo aprovecharía la renegociación un poco, si Estados Unidos está presionando para salirse, si quiere que México tenga reglas, pues aprovechar la ocasión un poco para hacer sustitución de importaciones, mejorar las exportaciones con valor agregado y dejar de ser república bananera, de solamente estar exportando crudo y productos naturales, ¿no? Primarios. Gracias. Sobre este mismo tema, los casos o los aspectos más complicados que mejor prefirieron no abordarse hoy y llevarlos para la próxima, el textil y el automotriz. Creo que además, bueno, están estos, por supuesto, que el textil ha sido sensible en muchos aspectos, lo fue también en la negociación del TPP, el automotriz representa básicamente la mitad de las exportaciones de nuestro país, representa también la fuente de empleos para miles de mexicanos en el centro y norte de México principalmente. Sin embargo, también hay que recordar que hay algunos otros temas sensibles que están pasando un poco hasta desapercibidos. Uno está la petición, y esa es de Estados Unidos y de Canadá, que es el tema de los salarios en México, y que me parece que es un tema que debemos atender no por presiones de Estados Unidos y Canadá, sino por un tema de elemental justicia en nuestro país. Está también el tema de la solución de controversias, que es un tema muy sensible en el que México normalmente no gana. Hay temas que nomás no se resuelven desde hace 20 años y que me parece un tema también, insisto, muy sensible. Están los de propiedad intelectual, que hay que recordar que en las mesas de discusión del TPP, el famoso Tratado Transpacífico, pues fueron de los temas más sensibles por muchos aspectos. Uno tiene que ver en la repercusión directa con los mecanismos de patentes. Esto es, por ejemplo, el precio de las medicinas, así de sensible. O también vamos, por ejemplo, a lo que es la propiedad intelectual reflejada en Internet. Entonces, hay varios temas que han estado presentes para Estados Unidos y que no nos hemos dado cuenta del impacto que pueden tener para México. Y más, que se está pensando que sea en marzo, en pleno año electoral para ambos países. Entonces, creo que nos ha faltado ver un poco la coyuntura para ambos países y también toda esta agenda sensible. Por supuesto, volviendo textiles y automotriz, claro que van a ser sensibles. La industria textil y de confección en México ha sufrido mucho desde el inicio del Tratado de Libre Comercio América del Norte, pero de negociarse mal, es decir, que pudiéramos tener un cupo menor, pues sí sería prácticamente orillar a situaciones muy complicadas esta industria. Y lo mismo puede suceder con la automotriz. Ahora, creo también que nos ha faltado perder de vista cuál debiera ser la premisa más importante de una negociación de esta naturaleza. Creo que estamos jugando a la defensiva y no estamos pensando, bueno, suena a un grupo que no está reflejado en la mesa, están pensando en la defensiva con Trump y no se está pensando en cuál es el México que necesitamos para las próximas décadas. Viene una década
donde el cambio tecnológico ya llegó, no solamente en términos digitales. Los choferes, que es un empleo de lo más común en nuestro país, en Estados Unidos el quinto empleo más común, está por sustituirse por vehículos automáticos. Tenemos que pensar en cuál es el México que necesitamos, con un mecanismo de planeación que se refleje en un tratado más deseable y no en un tratado a la defensiva. Bien, ese es el primer acercamiento de Gabriela Cuevas. Para completar la ronda, senador Flores, el destino nos alcanzó, es decir, no estamos en la coyuntura más deseable para nuestro país para definir este tipo de cosas, pero pues ya tenemos a Trump enfrente con todas sus necesidades y exigencias de negociación en distintos rubros. ¿Qué nos dice? Sí, desde luego, es una realidad que está ahí, hay que hacerle frente. Y un poco de los temas que se han estado comentando, desde luego el tema automotriz y el tema de textiles, por ejemplo, u otras propuestas que había puesto sobre la mesa el equipo de negociación de Estados Unidos, simplemente son temas que en esta ronda en México no se esperaba resolver de manera definitiva, porque la estrategia incluso de los tres secretarios o los tres ministros de comercio de los tres países fue que en esta ronda se enfocaran a resolver aspectos más técnicos y por esa razón en esta ronda no hay presencia de ministros, no se le dio esa estatura política que han tenido otras rondas. De hecho, la siguiente ronda donde habrá ministros creo que va a ser hasta el mes de enero. Entonces, era obvio o era de esperarse que estos temas no se resolverían en esta ronda. Desde luego que Donald Trump es una realidad a la que hay que hacer frente, pero Donald Trump también enfrenta ya una realidad política. Por ejemplo, el viernes pasado, la American Chamber, el gremio empresarial más grande de los Estados Unidos, difundió un análisis donde hace ver cómo estados donde ganó Donald Trump estarían en riesgo, serían los estados que mayor riesgo sufrirían de una posible salida del TLC por parte de Donald Trump o de Estados Unidos. Por ejemplo, ellos estiman que el estado más afectado sería el estado de Michigan, que tiene 356,000 empleos en riesgo en caso de que se tome una decisión de esta naturaleza. Por otra parte, también hay otra realidad política en Estados Unidos, que es el hecho de que hay 72 congresistas que el 15 de noviembre le remitieron un escrito al representante comercial de los Estados Unidos, donde le indican que están en desacuerdo con la regla de origen o la propuesta sobre contenido regional que están haciendo específicamente en materia automotriz. Entonces, sí es verdad que Donald Trump ganó con un discurso proteccionista, pero también es verdad que el gremio empresarial está siendo cada vez más vocal en cuanto a manifestar sus preocupaciones, y también están los congresistas que van a tener que revisar el eventual resultado de la negociación, que están presionando ya a la Casa Blanca sobre estas propuestas que se consideran absurdas. Claro. Yo quiero preguntarles, ustedes han sido partícipes de estas renegociaciones del Tratado de Libre Comercio. En algunos puntos, como en telecomunicaciones, también en el energético, son claves porque se tiene que modificar este tratado. Pero yo quiero preguntarles, ¿qué tan complicado ha sido la negociación con Estados Unidos? Con Canadá me queda claro que no tanto, pero sobre todo con Estados Unidos. Ustedes que han estado en el cuarto de al lado, ¿y qué tan flexible ha sido nuestro país en algunas situaciones? Nuestro país hasta el momento ha dicho que no a modificar las reglas de origen en el sector automotriz, a modificar la temporalidad agrícola y también pues no a la cláusula de terminación. ¿Qué tan flexible se ha sido? Lo que nosotros sabemos de lo que hemos podido conversar con los miembros o el secretario de Economía de México y el equipo, los principales miembros del equipo negociador, es, yo te diría, en general han avanzado en los temas donde no había polémica. Los tres equipos de negociación desde el principio avanzaron, yo creo que a muy buen ritmo. Incluso en la ronda anterior, si no me equivoco, hubo un capítulo que lograron cerrar, que fue el de pymes, si no mal recuerdo. Y hay otros, por ejemplo, el de telecomunicaciones, donde también avanzaron relativamente rápido y han avanzado a los ritmos normales de una negociación de esta naturaleza. Están sobre la mesa, desde luego, los temas polémicos o candentes, que generalmente también están en una negociación, que son los temas difíciles de resolver y que por su naturaleza terminan resolviéndose prácticamente en la última ronda, ¿no? Gabriela, ¿vamos a tener el tratado que necesitamos los tres países? Yo creo que nada más quisiera puntualizar, el cuarto de al lado como tal nunca se hizo. Sí es una propuesta que hemos pedido en muchas ocasiones varios senadores,
y sí ha sido pues muy notorio el acompañamiento de la iniciativa privada a las negociaciones, pero no así de los legisladores. Un grupo de legisladores fue invitado a la primera negociación. Hemos tenido reuniones, sí, con el secretario de Economía después de cada ronda, pero creo que el acompañamiento del Senado de la República, que es la Cámara encargada de una eventual ratificación de estas negociaciones, debiera ser mucho más activo y mucho más cercano de lo que se está haciendo. ¿Y a qué se debió que no estuvieran tan activos en esta renegociación? Pues mira, el Ejecutivo tiene la atribución para decir hasta dónde, porque ellos, por diseño constitucional, son quienes llevan las negociaciones de tratados. Pero creo que en un tratado que planeas acabar de negociar en marzo, en pleno periodo electoral, pues sería, digamos, de elemental tacto político la inclusión, pero no ha sido así. Entonces, y lo digo porque es como que partícipes de las negociaciones, pues no, la verdad es que en esa mesa no estamos. Están dejados. Entonces, para acotar responsabilidades, ¿no? Bien. Me parece, tendremos el tratado que queremos. Yo creo que es muy difícil encontrar un queremos cuando tenemos en la mesa a Donald Trump. Me parece que Canadá tiene toda la disposición para lograr un acuerdo mucho más progresista, mucho más incluyente, con una visión de futuro. Creo que el gobierno de México ha mostrado mucha disposición y hasta flexibilidad para llevar distintas propuestas a la mesa, pero no podemos olvidar quién es Donald Trump. Y para él es America First. Y en algunos casos parece que es America Only. Entonces, es difícil que puedas encontrar un sistema donde todos ganen cuando una de las partes cree que el comercio se define nada más por déficit comercial. Exacto. Trump está obsesionado con el déficit. Es básicamente imposible ya en el comercio global medir el éxito de un tratado en función del déficit. Y mientras tenga esta obsesión, creo que va a ser complicado. Y me parece también complicado que en tanto no tengamos cuáles son los objetivos de la negociación claros para México, difícilmente sabremos dónde se anotó algún gol. Exacto. Ahora, insisto, si no estamos teniendo claros cuál es el México que queremos a largo plazo, va a ser aún más difícil que podamos tener cierta planeación industrial en nuestro país, que podamos tener un programa educativo acorde a los objetivos comerciales o estratégicos en el comercio exterior para México. Me parece que nos faltó mucho la etapa previa, que aunque se hicieron consultas, creo que nos falta un plan estratégico de país. Perfecto. Senadora. Yo diría, en primer lugar, que de esta quinta ronda que se está desarrollando aquí en la Ciudad de México, por fin hubo una respuesta contundente por escrito entregada a Estados Unidos. ¿Qué es lo grave? ¿Qué es lo trágico? Que será el Congreso norteamericano, el Congreso de Estados Unidos, quien tenga la última palabra. Y es una vergüenza para un país que se dice soberano, que somos nosotros. Ya es un avance decir, no estamos de acuerdo en que se aumente el contenido regional a 85%, del cual el 50% lo tiene que llevar Estados Unidos. Es una propuesta inaceptable, ya se dijo tal cual, qué bueno. Lo segundo es, no estamos de acuerdo en la cláusula de salida, de que se revise cada 5 años, porque esto es un teatro de cada 5 años, es una incertidumbre tremenda, que es en la que estamos ahorita. Se dijo también que desaparece el panel binacional de independiente, y esto hoy no lo dijeron claramente, pero es gravísimo que desaparezcan el único panel independiente que puede discriminar cuando hubo dumping, cuando hubo un subsidio mal aplicado. Entonces alguien imparcial decide a quién aplicarle una cuota compensatoria. Claro. De esto nadie dijo nada. Y nadie dijo nada de algo gravísimo que salió en la cuarta ronda, ya casi como una imposición de eliminar la apertura del transporte transfronterizo por carretera, que es una lucha que le costó a México 12 años de ganar y que de buenas a primeras lo quieren borrar. Bueno, a mí me parecen cosas muy graves. Pero entonces hay que comparar qué nos ofrecieron con el Telecán y qué tenemos y qué estamos discutiendo, porque son unas cositas de una cosa gigantesca las que estamos debatiendo. ¿Qué nos ofrecieron? Crecimiento, que no iba a haber migración, que se iban a mejorar los salarios y que tendríamos mejores condiciones laborales. Tenemos esos 4 objetivos que nos dijo Carlos Salinas en 1993 que tendríamos con el Telecán. La respuesta contundente es un no rotundo. Y lo más grave es de que hoy se niegan a debatir salarios, a meter un capítulo laboral. Lo único que han aceptado y que han anunciado es que
los tribunales, admitan algunos tribunales laborales. Pero eso no es mejores condiciones laborales para los trabajadores, no son buenos salarios para los trabajadores, no es generar crecimiento económico en México para tener los empleos que necesitamos y parar la migración de México a Estados Unidos. En fin, yo diría, entre lo que se prometió y lo que se ofreció no hay nada, y de las negociaciones al menos ya hay 3 avances, de 10 bien peligrosos, 3 es algo. Bien, tenemos que cerrar. Yo les solicitaría a nuestros 3 invitados, a los 3 senadores, que en 30 segundos pudiéramos emitir. Yo sé que es complicado, por lo que hemos visto de ustedes. Somos parlamentarios. Yo lo sé. Pero aquí no manejamos el reloj parlamentario. Bueno, no, aquí no podemos detenerlo. No podemos detenerlo. Bueno, en 30 segundos entonces, comenzando con usted, senadora Padierna, se está viendo desde el Congreso, desde el Senado, la posibilidad de que se pueda romper este tratado y que México navegue solo, navegue en partes con Canadá. ¿Están esas posibilidades? Brevemente. Creo que está en la mesa la terminación del Tratado de Libre Comercio, que ante ello no basta solo el multilateralismo, sino también que nuestras exportaciones sean de valor agregado, no solamente nuestras exportaciones sean de un alto contenido importado, porque si bien tenemos superávit con Estados Unidos, tenemos un déficit comercial enorme con los países asiáticos y con Europa, de donde vienen los insumos de nuestras exportaciones. Eso lo tenemos que resolver. Si no se resuelve, vamos a seguir teniendo un problema endémico. Yo diría, para concluir, que el tema Tratado de Libre Comercio se vaya hasta después de las elecciones. Bien. Senadora Cuevas. Uno, los bajos salarios no pueden seguir siendo lo que sostenga las exportaciones mexicanas. El libre comercio se concibe para dar mejores condiciones al consumidor final, pero también a los trabajadores. Segundo, las reglas de origen. Es fundamental que apostemos por el contenido hecho en México y que no permitamos los cambios que quiera hacer Trump en esa materia. Tercero, es fundamental un análisis profundo sobre el tema de propiedad intelectual, que puede tener afectaciones en distintas áreas de nuestra economía y de nuestra sociedad. Y por supuesto, lo más importante, urge hacer la tarea en casa. Hablamos de diversificación, pero aunque México es el segundo país con más tratados de libre comercio en el mundo, el 80% de nuestras exportaciones sigue yendo a los Estados Unidos. La tarea no solamente es del sector público, sino también debe incluir al sector privado. Gracias, senadora. Senador Flores, en 30 segundos. Sí, la posibilidad de que no haya TLC más adelante pues está sobre la mesa. Creo que está muy claro que el país que más perdería, por lo menos en el caso de entre México y Estados Unidos, es Estados Unidos por el tipo de aranceles que enfrentaría su industria para tratar de exportar a México. Eso lo están viendo ya distintos sectores en Estados Unidos y por eso están haciendo presión sobre su gobierno. La tarea que hay que hacer para sacarle el potencial a un tratado como este es construir el andamiaje transversal que permita explotar el potencial para la economía, que no se pudo hacer en su momento por distintas cuestiones políticas, pero en este sexenio creo que se aprobaron importantes reformas que van a permitir tener un mejor andamiaje para sacarle mejor provecho pues al tratado tal como está o en su caso a una modernización del mismo. Muy bien. Senadora, muchísimas gracias por estar con nosotros. Seguimos platicando sobre este tema. El tema es amplísimo, pero lo estaremos abordando. Gracias.